Imagina un mundo donde una simple palabra mal dicha podía llevarte a la tortura. Donde leer un libro equivocado podía condenarte a la hoguera. Y donde bostezar sin persignarte podía ser visto como un acto de herejía. Durante siglos, la Inquisición impuso su poder con mano de hierro, castigando no solo a quienes desafiaban la doctrina de la Iglesia, sino también a personas acusadas de los crímenes más absurdos. Desde herejía y brujería hasta delitos tan ridículos como hervir un huevo en sábado o ser zurdo, cualquiera podía ser señalado y enfrentarse a interrogatorios brutales. Hoy exploraremos los castigos más temibles y las acusaciones más absurdas que podían costarte la vida en esta oscura época de la historia. Prepárate para un viaje al pasado donde la fe y el miedo decidían el destino de las personas. ¿Sobrevivirías a la Inquisición? Descubrámoslo juntos, pero antes no olvides suscribirte al canal y dejarle un pulgar arriba a este video. Esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Sin más preámbulos, comencemos. La Inquisición, tanto en España como en otras partes de Europa y América, castigaba con la muerte crímenes que hoy nos parecen absurdos o ridículos. 1. Hervir un huevo en sábado. Durante la Inquisición, los judíos que se habían convertido al cristianismo, conversos, eran vigilados de cerca para asegurarse de que no practicaban en secreto su antigua religión. Un acto tan simple como hervir un huevo en sábado podía ser interpretado como una prueba de que la persona seguía las leyes del Sabbat, donde estaba prohibido encender fuego o cocinar. Vecinos o incluso familiares podían denunciar a alguien por este acto. Si la Inquisición no consideraba prueba suficiente de que el acusado seguía siendo judío en secreto, el castigo podía ser la hoguera. 2. Tener un libro prohibido. El índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica contenía obras consideradas peligrosas para la fe, incluyendo escritos científicos, filosóficos y teológicos. Tener uno de estos libros en casa podía ser motivo suficiente para ser acusado de herejía. Algunas víctimas de la Inquisición fueron ejecutadas solo por poseer obras de pensadores como Giordano Bruno o Galileo Galilei. Incluso la Biblia en lengua vernácula, como en español o francés, era sospechosa, ya que la Iglesia solo permitía su lectura en latín. 3. Ser dueño de un espejo sospechoso. Los espejos eran considerados objetos misteriosos en la Edad Media y el Renacimiento. Se creía que podían ser utilizados para comunicarse con espíritus o para realizar brujería. Si una persona, especialmente una mujer, tenía demasiados espejos o los usaba con propósitos que los inquisidores consideraban extraños, como mirarse demasiado en ellos, podía ser acusada de practicar magia negra y ser quemada viva. 4. Vestirse de forma extravagante. El vestir ropa llamativa o demasiado lujosa era visto por la Inquisición como un signo de vanidad, un pecado grave. En el caso de las mujeres, si además usaban ciertos perfumes o joyas llamativas, podían ser acusadas de brujería o de seducir a los hombres mediante artes ocultas. En España, hubo casos en los que mujeres fueron condenadas por desviarse de la modestia cristiana en su vestimenta. Para los inquisidores, un atuendo llamativo podía ser evidencia de un pacto con el diablo. 5. Bailar de manera provocativa. Las danzas que hoy en día se consideran inofensivas podían ser vistas como rituales paganos o satánicos en tiempos de la Inquisición. Bailes en círculo, movimientos demasiado efusivos o incluso danzas tradicionales de algunas regiones eran interpretadas como signos de posesión demoníaca. Por ejemplo, en algunos pueblos de Europa, si una persona bailaba de manera extravagante en una fiesta, podía ser denunciada por brujería. Hubo casos en los que grupos enteros fueron acusados y ejecutados por haber participado en celebraciones diabólicas. 6. Ser vegetariano. En ciertos momentos de la historia, evitar el consumo de carne fuera de la Cuaresma levantaba sospechas de herejía. En especial, los conversos del judaísmo y el islam, que tenían restricciones alimenticias específicas, eran vigilados de cerca. Negarse a comer carne de cerdo era una de las principales razones por las que los inquisidores sospechaban que alguien seguía practicando el judaísmo en secreto. Algunas personas fueron quemadas vivas solo por evitar este alimento en público. 7. Tener un gato negro. La superstición en torno a los gatos negros era común en la Edad Media. Se creía que las brujas podían transformarse en gatos o usarlos como mensajeros del diablo. Si una persona, especialmente una mujer, tenía un gato negro como mascota, podía ser acusada de brujería. En algunos casos, incluso los propios animales eran quemados junto con sus dueños, pues se pensaba que eran demonios disfrazados. 8. Decir salud al estornudar. En la Europa medieval y renacentista había supersticiones sobre el estornudo.
Se creía que cuando una persona estornudaba, su alma podía salir momentáneamente de su cuerpo, y decir salud servía para evitar que los demonios entraran en él. Sin embargo, en algunos casos, la Inquisición consideraba que estas prácticas tenían raíces paganas. Hubo personas que fueron acusadas de superstición herética por decir salud o Dios te bendiga después de un estornudo y terminaron ejecutadas por ello. 9. Ser zurdo. Durante la Inquisición, ser zurdo se veía como un signo de relación con el diablo. La mano izquierda era conocida como la mano del diablo, y las personas que la usaban para escribir, comer o hacer cualquier tarea eran vistas con sospecha. A los niños zurdos se les obligaba a usar la mano derecha, y si insistían en escribir con la izquierda, podían ser castigados severamente. Algunos adultos fueron incluso condenados a la hoguera por negarse a cambiar de mano. 10. Tener conocimientos de medicina sin ser sacerdote. Los conocimientos sobre hierbas medicinales, remedios caseros o curaciones populares eran peligrosos en tiempos de la Inquisición. Se creía que solo los sacerdotes debían tener el poder de sanar, y cualquier persona que practicara la medicina sin su aprobación podía ser acusada de brujería. Las mujeres curanderas eran especialmente perseguidas, ya que muchas de ellas usaban conocimientos transmitidos de generación en generación. La Inquisición las veía como brujas y muchas fueron ejecutadas por intentar curar a enfermos sin permiso de la Iglesia. 11. Bostezar sin hacer la señal de la cruz. En la Edad Media, se creía que al bostezar, el alma podía escapar momentáneamente del cuerpo, dejando una oportunidad para que los demonios entraran. Para evitar esto, muchas personas hacían la señal de la cruz después de bostezar. Sin embargo, si alguien bostezaba sin hacer la señal de la cruz, podía ser acusado de herejía o de falta de fe, especialmente si se encontraba en una iglesia o en una reunión religiosa. En casos extremos, esta irreverencia podía ser castigada con la hoguera. 12. Reír demasiado fuerte en la iglesia. Las misas y reuniones religiosas eran espacios de extrema seriedad, y cualquier signo de alegría descontrolada podía ser visto como un acto de burla o irrespeto hacia Dios. Hubo personas que fueron denunciadas y juzgadas por reírse en la iglesia o en presencia de un sacerdote. La Inquisición veía esto como un posible signo de posesión demoníaca o de falta de devoción, lo que podía llevar a castigos severos, incluso la ejecución. 13. Caminar descalzo en la calle. En algunos lugares, caminar descalzo se asociaba con prácticas paganas o con penitencias secretas de grupos heréticos. La Iglesia desconfiaba especialmente de quienes se negaban a usar calzado sin una justificación clara. Si alguien era visto caminando descalzo con frecuencia, podía ser acusado de pertenecer a una secta hereje o de estar practicando rituales ocultos. Algunos fueron arrestados y condenados a muerte solo por esta razón. 14. Conocer demasiado sobre astronomía. El conocimiento sobre los astros era visto con gran desconfianza por la Inquisición, ya que se asociaba con la astrología, una práctica considerada herética. Quienes sabían demasiado sobre el movimiento de los planetas, las estrellas o los eclipses podían ser acusados de brujería. Un caso famoso es el de Giordano Bruno, quien, además de otras herejías, fue condenado por sostener ideas avanzadas sobre el universo. 15. Tener una marca de nacimiento extraña. Las marcas de nacimiento, pecas o cicatrices inusuales podían ser interpretadas como marcas del diablo. Si alguien tenía una marca en el cuerpo que se consideraba sospechosa, los inquisidores podían verla como prueba de que había hecho un pacto con el demonio. Las mujeres con lunares o pecas en ciertos lugares del cuerpo eran especialmente vulnerables a estas acusaciones y muchas fueron quemadas por tener la marca de Satanás. 16. No recordar correctamente una oración. Los inquisidores a menudo ponían a prueba la fe de los acusados haciéndolos recitar oraciones, como el Padre Nuestro o el Ave María. Si alguien se equivocaba al decirlas, podía ser visto como un indicio de que estaba poseído o que era un hereje. Algunas personas fueron ejecutadas solo por olvidar una palabra en una oración, especialmente si eran conversos al cristianismo y la Inquisición sospechaba que aún practicaban en secreto su religión anterior. 17. Tener un nombre poco cristiano. Los nombres tenían una gran importancia en la sociedad cristiana de la época. Si alguien tenía un nombre que no era bíblico o que sonaba diferente a los nombres comunes en su región, podía ser sospechoso de herejía o de pertenecer a una religión prohibida. En España, muchos judíos conversos fueron perseguidos porque mantenían nombres que sonaban extraños para los inquisidores. En algunos casos, se les obligaba a cambiar de nombre y si se negaban, podían ser condenados a muerte. 18. Quejarse de los impuestos de la Iglesia. Hablar mal de la Iglesia o de sus impuestos era un delito grave. Se consideraba que criticar las diezmos o tributos religiosos era una falta de respeto a la autoridad divina y un posible indicio de herejía.
Algunas personas fueron denunciadas y ejecutadas simplemente por quejarse del costo de los servicios religiosos o de los impuestos que los sacerdotes cobraban a la población. 19. Tener demasiadas hierbas en casa. El uso de hierbas medicinales era común en la época, pero si una persona tenía demasiadas o conocía demasiados remedios naturales, podía ser sospechosa de brujería. Las mujeres curanderas eran las más perseguidas, ya que la Inquisición veía su conocimiento de las plantas como un pacto con el diablo. Muchas fueron quemadas vivas por preparar infusiones o ungüentos que hoy en día serían considerados medicina natural. 20. Hablar en un idioma extraño. Si alguien hablaba una lengua desconocida para los inquisidores o utilizaba palabras que no entendían, podía ser acusado de hablar la lengua de los brujos o de tener comunicación con espíritus malignos. Esto fue especialmente peligroso para viajeros, comerciantes extranjeros o personas que hablaban dialectos poco comunes. Hubo casos de personas ejecutadas por hablar en árabe, hebreo o lenguas indígenas en tierras dominadas por la Iglesia. Pero también la Inquisición castigaba muchos crímenes que, aunque hoy puedan parecernos excesivos o injustos, no eran considerados absurdos en su contexto. Pero había algunos de los delitos más serios por los que alguien podía ser arrestado, torturado e incluso ejecutado. 1. Herejía. Este era el crimen más grave perseguido por la Inquisición. Se consideraba hereje a cualquier persona que negara o cuestionara las doctrinas oficiales de la Iglesia Católica. Esto incluía rechazar los dogmas del cristianismo, como la Trinidad o la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Apoyar ideas consideradas heréticas, como las de los cátaros, valdenses o protestantes. Defender interpretaciones de la Biblia distintas a las establecidas por la Iglesia. La herejía era castigada con la excomunión, prisión, confiscación de bienes y, en casos graves, la ejecución en la hoguera. 2. Brujería y pacto con el diablo. La creencia en la brujería era tomada muy en serio. Se consideraba que las brujas y hechiceros hacían pactos con el demonio y realizaban rituales para obtener poderes sobrenaturales. Entre las prácticas perseguidas estaban hacer conjuros, maldiciones o adivinaciones. Usar hierbas o remedios sin la aprobación de la Iglesia. Asistir a aquelarres, reuniones satánicas. Las acusadas de brujería solían ser mujeres marginadas, curanderas o simplemente personas envidiadas o con enemigos. Muchas fueron quemadas vivas tras confesiones obtenidas bajo tortura. 3. Judaísmo o Islam en secreto, cristianos nuevos sospechosos. Después de la expulsión de los judíos y musulmanes en España en 1492, muchos se convirtieron al cristianismo para evitar la persecución. Sin embargo, la Inquisición sospechaba que algunos seguían practicando sus religiones en secreto. Entre los signos que podían delatar a un converso estaban: no comer cerdo ni beber vino. Guardar el sábado en lugar del domingo. Realizar rituales funerarios diferentes a los cristianos. Si eran descubiertos, se les confiscaban sus bienes y podían ser quemados vivos en un auto de fe. 4. Protestantes y reformistas. Durante la Reforma, la Inquisición persiguió a quienes apoyaban las ideas de Martín Lutero, Juan Calvino u otros reformadores. Se les acusaba de querer dividir la Iglesia y de propagar doctrinas erróneas. Algunos actos que los delataban eran poseer libros protestantes, criticar al Papa o a los sacerdotes, rechazar la adoración de santos o imágenes religiosas. En España, la Inquisición eliminó casi por completo cualquier presencia protestante y quienes fueron atrapados sufrieron prisión o la hoguera. 5. Blasfemia. Hablar mal de Dios, la Virgen o los santos era un crimen grave. Algunas formas de blasfemia castigadas por la Inquisición incluían maldecir a Dios en público, decir que Cristo no era el Hijo de Dios, insultar a la Iglesia o al Papa. Las penas variaban desde multas y azotes hasta la pena de muerte en casos graves o reincidentes. 6. Actos sexuales considerados inmorales. La Inquisición castigaba ciertos comportamientos sexuales que iban en contra de la moral cristiana, como adulterio, relaciones homosexuales, consideradas sodomía y castigadas con la muerte, bestialismo, también castigado con la muerte. Estos actos eran perseguidos con tortura, prisión y en ocasiones la ejecución, especialmente en el caso de la sodomía. 7. Falsos sacerdotes y sacrilegios. Personas que fingían ser sacerdotes o que cometían actos sacrílegos eran perseguidas. Algunos crímenes en esta categoría eran decir misa sin ser ordenado sacerdote, profanar hostias o imágenes religiosas, robar objetos sagrados de una iglesia. Dependiendo de la gravedad del caso, las penas podían incluir la prisión, la excomunión o la ejecución. 8. Bigamia.
Tener más de un matrimonio al mismo tiempo estaba prohibido. Aunque este crimen no siempre era castigado con la muerte, sí podía llevar a largas penas de prisión o incluso la ejecución si se consideraba fraude deliberado contra la Iglesia. La Inquisición no solo fue un tribunal religioso, sino una máquina de control que usó el miedo para moldear la sociedad. A lo largo de los siglos, miles de personas fueron juzgadas, torturadas y ejecutadas por crímenes que hoy nos parecen impensables. Desde la herejía hasta la posesión de un simple libro prohibido, cualquier desliz podía ser fatal. Pero más allá de los castigos, la Inquisición nos deja una lección, el peligro de mezclar el poder absoluto con la intolerancia. Un recordatorio de que cuando el pensamiento libre es reprimido, la historia se tiñe de sangre. Ahora dime, ¿cuál de estos crímenes te pareció más aterrador? Si quieres conocer más detalles como este, recuerda suscribirte al canal y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarme en los comentarios qué te pareció el tema de hoy. Nos vemos pronto en un siguiente video y nunca olvides que el conocimiento es poder.